pero yo, Javi, voy a hablar hoy de un tema que es algo que a los hermanos Escribano nunca les ocurriría, ¿vale? Que es el cometer un error a la hora de invertir, porque claro, cuando dominas todo es imposible equivocarte con tus inversiones. A los escribanos no les pasa eso. No, ellos solo ganan, es muy fácil ganar cuando está el gobierno de por medio. Entonces yo creo que este es un tema un poco, digamos, tabú en la inversión, ¿vale? Porque cualquier persona que se haya metido bueno, que esté activa en redes sociales, habrá visto cómo los algoritmos les exponen a gente que no para de ganar dinero, ¿no? Creo que todos hemos visto a los famosos fantasmas que solo tienen operaciones exitosas, que viven en Dubái o en cualquier sitio y que obviamente tienes que seguir porque ellos solo ganan. Pero la realidad, y esto Javi tú lo sabes bien, es que invertir es un juego de errores, ¿no? Y al final todo inversor comete un gran porcentaje de errores. Y yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista, aquellos que son conscientes de que fallar forma parte de esto, pues le llevan muchísima ventaja a aquellos que no asumen que pueden fallar, ¿vale? Y puedes fallar, que es lo interesante, puedes fallar teniendo un proceso buenísimo, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. De hecho, un comentario, a lo mejor, Warren Buffett no ha sido uno de los mejores inversores del mundo por haber tenido absolutos home runs. Ha sido uno de los mejores precisamente porque se ha equivocado muy poco. Y si se ha equivocado, han sido en cantidades de posiciones de cartera pequeñas o que las ha dejado morir, etcétera, ¿no? Y eso es interesante. Pues muy bien. Luego te voy a sacar dos errores grandes de Warren Buffett, ¿vale? Uno bastante grande, bueno, bastante grande, luego lo veremos por su naturaleza, en sí no es enorme, ¿vale? Entonces, si yo te hiciese hoy, Javi, la pregunta de, si tú miras tu cartera, ¿vale? Y las acciones que tienes ahí, ¿qué porcentaje de aciertos firmarías ahora mismo? Y con aciertos me refiero a que de las empresas que tienen en cartera, si la dejases sin tocar, la cartera, esperaría que generasen un retorno aceptable. Y te pongo el retorno aceptable en 7-8% de aquí en adelante, 7-8% anual. Yo espero que, eh, voy a decir espero que todas, pero probablemente, o sea, 7 8 yo no suelo, yo invierto en empresas que el 7 8 deberían conseguirlas, espero, ¿no? Pero yo diría que un 80% deberían superar eso. Vale. Me parece, debo decir que me parece un porcentaje bastante alto. Oye, lo sé. Yo creo que esto es lo más complejo de la inversión, ¿no? Porque uno mira su cartera y ve las empresas y sabe que hay errores ahí, ¿no? Pero en el momento actual no sabes dónde está el error, pero sabes que está por ahí. Entonces, lo bueno que tiene la inversión, ¿no? Esta es una de las mejores cosas de invertir en acciones, es que los retornos son asimétricos. Entonces, una acción puede subir teóricamente, las leyes de las matemáticas dicen que puede subir hasta el infinito, porque no hay nada que cape el potencial al alza, pero como mucho pueden caer un 100%. Estoy hablando aquí de acciones, ¿eh? No estoy hablando ni de derivados ni de nada apalancado. Entonces, lo bueno de esto es que, a pesar de ser un juego de errores, pues la inversión tiene unas características, la inversión en acciones, que nos permite contrarrestar muchos errores con una única buena inversión, ¿no? Y al final este también ha sido un poco el éxito detrás de Warren Buffett, ¿no? Que sí ha tenido algunos errores o empresas que no han hecho bien, pero luego ha tenido auténticas inversiones que han sido home runs que le han permitido, pues, conseguir un retorno increíble a lo largo de 50 años, que creo el 20% anualizado, que es espectacular. Déjame corregirte, Leandro, que has dicho la inversión en acciones. No me gusta nunca usar acciones, la inversión en empresas. Vale. Venga, no me parece bien. Acciones suelta. Te voy a comprar la corrección. Entonces, voy a hablar brevemente, y tú comentabas a Buffett, de dos errores suyos, voy a decir significativos, ¿vale? Uno sobre todo. Luego nos vas a decir también algunos tuyos. Sí, sí, sí. Vale, sí me gusta, vale. Sí, sí, sí. No, voy a decir los de Buffett y luego voy a decir que yo no cometo ninguno. Vale. Te voy a dar una pregunta, Javi. ¿Tú conoces algún error sonado de Buffett? Cuando entró, bueno, sí, conozco Berkshire como tal, fue un error. Ha Vale. dicho
muchas veces. Ese yo creo que es el más famoso más sentimental de lo que le costó, pero sí. Ujú. ¿Y qué banco de inversión entró en Salomon, ¿puede ser? Salomon? Puede ser. Salomon tuvo un buen lío ahí metido. Sí, hubo Entonces, una crisis reputacional sí, y todo. que la salvó también él, o sea, pero bueno, había invertido antes. Em, Coca-Cola no ha sido genial, por ejemplo. Coca-Cola, Buffett ha admitido que debería haber vendido en la época de las Nifty 50. Ujú. Bueno, te voy a dar las gracias porque no me has jodido los dos ejemplos que tengo. Genial. Venga. El primero es Tesco, ¿vale? Es un supermercado de Reino Unido. Ujú. Buffett comenzó a comprar acciones en 2006 y en el año 2012 tenía alrededor de un 5% de la empresa ya, ¿vale? Pues en el año 2014 la empresa tuvo algunos problemas contables y se deterioró su ventaja competitiva debido a los supermercados de descuento, ¿vale? Que buen tema para otro episodio, del que Sí. hablaremos porque tú, Javi, sabes bastante de ello. Entonces, Buffett acabó vendiendo con una pérdida de unos 444 millones de dólares, ¿vale? Que bueno, para aquellos años tampoco es enorme para el tamaño que tenía Berkshire, ¿vale? Pero ahora viene el plato fuerte. Este es el plato fuerte y también nos enseña que igual no es una buena idea comprar con acciones de una empresa extraordinaria, ¿vale? Este es Dexter Shoe Company, básicamente una empresa que hacía zapatos en Estados Unidos. Buffett ha llamado a esta su peor inversión, pero con mucha diferencia, ¿vale? Entonces, en 1993, Buffett decide comprar Dexter Shoe Company por 433 millones de dólares, ¿vale? Problema, decidió pagar con acciones. 25.203 acciones de clase A, ¿vale? Y esto era por aquel entonces alrededor del 1,6% de las acciones en circulación de Berkshire, ¿vale? A priori, Dexter Shoe parecía un buen negocio, pero acabó sufriendo competencia obviamente de países emergentes porque era intensivo en mano de obra y ya sabemos lo que ha pasado con todas esas industrias. Y en 1999, el 93% de los zapatos vendidos en Estados Unidos eran importados, ¿vale? Vamos, que la empresa quedó reducida a nada. Vale, pues estas 25.200 acciones de clase A hoy en día estarían valoradas en unos 18.000 millones de dólares. O sea que el error realmente la pérdida fue 433 millones, pero al pagarlo con acciones y esas acciones no ser propiedad de Buffett, pues se ha compuesto el error a unos 18.000 millones. No sé si el fundador de Dexter Shoe mantiene las acciones, pero si lo hace, menudo genio. Pero bueno, me resulta complicado que la siga manteniendo, la verdad. No es fácil mantener cosas así. Y además, no es fácil mantener cuando te han dado 433 millones, porque ya te soluciona tu vida y Sí, hombre, alguna vendes. Alguna vendes. Sí. Entonces, esto obviamente nos muestra que ni los mejores inversores del mundo pues están libres de errores y yo creo que a la bolsa es mejor venir con el ego controlado. Y tú y yo, Javi, esto lo hemos hablado muchas veces, como cuando te empiezas a venir arriba en la bolsa, el mercado te va a poner en tu sitio y te va a enseñar que no es un sitio para crecerse mucho. Sí, yo creo que somos bastante cenizos nosotros. En general, vamos a contracorriente en ese sentido, como mucha gente, ¿no?, que tiene más experiencia que nosotros, que saben que cuando hay euforia es momento de tener cuidado. Y yo creo que tú y yo ahora estamos teniendo cuidado ambos dos en dónde invertimos, ¿no? Así que Sí, y pasando y viendo pasar retornos, claro. Eh, mira, otro error que me ha venido ahora de Buffett, si recuerdas, creo que fue en 2021-2022, Buffett inició posición en TSMC, o Berkshire inició una posición en TSMC, y la vendieron al trimestre o algo así, por el riesgo geopolítico y demás, tal pascual. Y fue de hecho cuando yo compré, porque estaba cotizando TSMC a 13 veces beneficio, y a pesar de que Buffett había vendido, porque justo entré después de que hubiese vendido, dije, ujú. será. Y ¿Ves? Ese fue error de omisión mío, que es otro tipo de error, pero que también cuesta bastante dinero. El error invisible.
Me hace mucha gracia la gente cuando va a los podcasts y les preguntan cuál es uno de tus errores. La gente muchas veces dice errores de omisión, así no tienen que que decir dónde han perdido dinero, de verdad. No, no, he dejado de ganar aquí X. Ya, ya. Sí, a mí la pregunta que más gracia me hace es la de ¿qué acción, eh, qué acción habrías comprado hace 10 años? Y no todo el mundo se pone a intentar dar una explicación filosófica, ¿no? No, pues yo habría comprado esta porque sus ventajas competitivas y yo pensando, yo la que más haya subido. Me da igual cuál sea. Vale, ahora vamos a hablar. Yo he puesto aquí una lista, ¿vale? He traído una lista de errores comunes. Comunes y que he cometido yo. Que yo pienso que son comunes, ¿vale? Entonces, vamos a irlos viendo y Venga, tú me vas dando tu opinión. El primero sé seguro que lo has cometido. Porque hemos lo hablado he cometido todo, seguro. probablemente. El primero que tengo puesto es ser demasiado optimista en empresas, digamos, cíclicas o sobreestimando la inflexión de un ciclo. Es decir, una empresa cae a un ciclo bajista y ya parece que ha pasado lo peor y decides, bueno, voy a entrar porque de aquí solo pueden mejorar las cosas. Pues a mí lo que me ha pasado últimamente, estos años, es que digo, vale, ya no puede empeorar más la cosa, ¿no? Porque las cosas han empeorado bastante. Bueno, pues las cosas han seguido empeorando. Y creo que es subestimado lo difícil que es mover una empresa de, digamos, 100.000 millones. O sea, las cosas tardan en moverse. Ujú. Estoy pensando si lo he cometido, o sea, a ver, y hablo desde el momento en el que me empecé a dedicar a esto full time. Antes, obviamente, hice todos los errores que cualquier persona que comienza. Pero en los últimos años te diría, no suelo invertir mucho en empresas cíclicas. Alguna tengo, o más o menos cíclicas, es con lo que dices tú, ¿no? Cíclicas, pero con tendencia secular creciente o algo así. El ejemplo que voy a dar, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. O sea, yo iba a decir de ejemplo aquí Danaher. Ya, yo es que he entrado, bueno, a mí no me gusta hablar de las empresas que llevo, pero sí puede ser, claro, pero es que a mí ese tipo de empresas, o sea, ese tipo de inversiones que todavía a lo mejor no has visto recuperar, si es que lo recupera, que suponemos que sí, ¿no? Entonces estás hablando ahora por el momento, si la inversión ha podido ser un error, pero la inversión hay que verla 5 o 10 años y ahí ver si te equivocaste realmente, compraste muy alto. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que más que este error, más que pérdida permanente de capital, bueno, y más en el tipo de empresa que invertimos tú y yo, lo que es más probable es que se traduzca en coste de oportunidad, teóricamente. Pero claro, el coste de oportunidad es un tema, a mí es un tema que me fascina y al mismo tiempo como que le doy muchas vueltas, ¿no? Porque claro, mucha gente dice, no, es que no te puedes permitir el coste de oportunidad. Y dices, sí, sí, eso está claro, pero eso es muy fácil decir a posteriori, ¿no? Antes de hacerlo, nadie quiere sufrir coste de oportunidad. La cosa es, hay un extremo de inversor que está obsesionado, tan obsesionado con el coste de oportunidad que no puede entrar en algo hasta que el ciclo ya se haya recuperado. ¿Cuál es el problema? Que cuando el ciclo ya esté girando, probablemente la acción ya lo refleje y entonces al final acabas entrando mucho más tarde de lo que podrías haber hecho. Y luego, otra cosa del coste de oportunidad es que yo creo que mucha gente, cuando comete un error de coste de oportunidad como estos, de que una acción se queda plana, digamos, 2, 3 años, dice, vale, he cometido un error de coste de oportunidad, entonces vendo. Pero a mí esa no es la manera de verlo, ¿no? Porque al final yo tengo que maximizar el retorno de mi cartera de hoy en adelante. Si yo cometí un error hace 3 años y me he comido coste de oportunidad, lo hecho está. Lo que tengo que hacer es aprender para no volver a comerme esos 3 años. Pero lo que no puedo hacer es decir, como tengo 3 años plano, la vendo. Y dices, ya, pero ¿y si empieza a funcionar ahora? Que eso es lo normal, ¿eh? Muchas empresas se quedan planas mucho tiempo, luego Ujú. los retornos son lineales. Sí, porque normalmente además la cotización está descontando lo que el mercado cree que va a hacer durante los próximos 2 años, entonces está bajando, tú compras, crees que el ciclo cambiará en algún momento, pero a lo mejor venía de un... Es muy difícil, ¿no? Es simplemente difícil. Sí. Esto, Pero sí, estoy de acuerdo contigo en la reflexión de que hay que mirar a tu cartera con
el riesgo-beneficio que ves en cada una de las posiciones ahora, no lo que Claro, hayas. al final Pero, lo otro es un costo hundido. salvo que te hayas equivocado, ¿eh? Salvo que tú. Y además, también depende un poco del tipo de inversión que lleva la gente. Nosotros nos gusta, entre comillas, invertir a largo plazo y idealmente te quedarías con la empresa para siempre. Si estás jugando un poco más a lo que podríamos llamar el value investing o ciclo y demás, que vas a vender en cuanto la empresa recupere, es otro, entre comillas, otro juego y otra manera de ver las cosas también, ¿eh? Yo, de hecho, puntualizando ahí lo que has dicho de, salvo que te hayas equivocado, es que yo creo que poca gente analiza su proceso de inversión en una inversión exitosa, ¿no? Yo tenía una tesis en esta acción, la acción ha subido, bueno, en esta empresa, su acción ha subido, vale, bien, bueno, depende, o sea, sí, bien, porque ha ganado dinero, pero igual ha subido por razones que no tienen nada que ver con tu tesis, e igual haría bien en mirártelo para tenerlo en cuenta para futuras ocasiones, que reconozco que es algo que es difícil de hacer, ¿no? Porque bastantes errores cometemos y aprendemos de los errores donde sí perdemos dinero, como para encima tener que ponerte a analizar todas las situaciones, incluso las que lo hacen bien. Yo no soy muy partidario. A mí cuando la gente dice tesis de inversión de tal, no, no soy extremadamente partidario, porque que te tiras triples constantemente y dices, sí, esto va a pasar, esto va a pasar. Vale, o sea, hay gente que es muy buena y puede hacer eso. Yo, por ejemplo, no. A mí me gusta invertir en empresas en las que la tendencia del negocio, el negocio es bueno, la tendencia es buena y se supone que tanto la industria va a crecer y mi empresa es mejor que los competidores por X razones y la gestión de la empresa está llevada a cabo Pues, por gente buena. eso para mí es una tesis. No, una tesis. No como igual lo entiende la gente, que igual la gente entiende tesis como hago 4 piruetas, caigo de pie y entonces me acabo de Esto va sacar a un millón. pasar y luego va a pasar esto. Yo no, yo Claro. simplemente admito que no sé qué va a pasar. Simplemente, pues, si me hablas de una empresa en healthcare, pues puedo entender que el consumo de sanidad, pues simplemente va a crecer por el envejecimiento de la población y pues, pues va a subir un poco más que el PIB per cápita y luego asumes otro tipo de cosas dependiendo de la industria, capacidad, bla, 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 y ya más o menos tienes tu ratio de crecimiento. Luego la empresa es buena, asigna el capital bien, pues, y depende del múltiplo al que esté, pues es que te sale ya. No, sí, que al final acabas de decir una tesis. Ya, pero no, no, no te estoy diciendo. Entiendo, Ya. entiendo, que no es una tesis de quiero ser súper específico, si pasa esto y esto y esto en en los estados financieros, al final. Van a vender este segmento por un billón Sí. y entonces lo van a usar en. Mira, voy a pasar al segundo error, ¿vale? Que creo que en este igual puedes estar en desacuerdo, aunque te lo voy a puntualizar con un tipo de situaciones que es en la que yo lo he visto que ocurre más, ¿vale? Y es que lo he llamado no tratar de entender por qué debería subir una acción, ¿vale? Y creo Ujú, que aquí lo que quiero decir es que es importante entender qué va a hacer que la acción suba, ¿vale? Ya ujú, sean, pues, por qué van a crecer los beneficios, por qué esos beneficios van probablemente a crecer a mayor ritmo de lo que espera el mercado o durante más tiempo, ¿vale? Que eso me parece que cuando inviertes en acciones en empresas de calidad es algo que ujú. es bastante fácil de utilizar como excusa como excusa, entre comillas, de que la acción subirá a largo plazo, ¿no? Al final el mercado al quinto año va a bajar el crecimiento terminal probablemente a un 3% y hay empresas que son muchísimo más duraderas, ¿no? Entonces eso ya hace que, por ejemplo, Google, si alguien te hubiese dicho en 2004 que Google 20 años después estaría creciendo sus beneficios a doble dígito, pues probablemente te habrían llamado locos, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado. Vale, entonces, no quiero decir esta palabra, ¿vale? Pero la voy a decir. Catalizador. Algo que tenga que pasar para que suba la empresa. Y no, yo creo que he cometido algunos errores comprando una buena empresa, ¿vale? Pensando que por el hecho de ser una buena empresa ya automáticamente iba a subir, ¿no? Al final te convertías en, por así decirlo, un coleccionista de empresas y no en un coleccionista de al final buenas inversiones, que es lo que Ujú. queremos buscar. Y te voy a decir un tipo de empresa donde yo creo que esto ocurre mucho. Típica empresa que cotiza
a un descuento sobre el valor de sus activos, que mucha gente dice, vale, la empresa está infravalorada, tiene que cerrar el gap con esto. Yo ahí, ¿por qué lleva el gap abierto 10 años? ¿Por qué no se ha cerrado aún? Ya sé además de qué empresa me estás hablando. Casi. La puedo decir, o sea, es un error que yo... Lo que a mí me queda a todos. A mí me da igual, es FRP Holdings. Ok. Yo la miré también, de hecho, no sé si la miré antes o después que tú, no me acuerdo. Tú la compraste, es un negocio que está ok, ¿eh? O sea, No, es un buen negocio. El problema es que bien gestionado, además. O sea, sí, en la yo diría que en la mejor parte del negocio, que es un tema de áridos, que tiene un negocio de royalties, que básicamente dan tierra, bueno, alquilan, por así decirlo, sus terrenos y se queda una parte de los áridos que se están extrayendo de ese terreno. Entonces ese negocio tiene márgenes altísimos. El único problema es que el crecimiento es bastante limitado, ¿no? Y luego ese dinero lo cogen y lo reinvierten en proyectos inmobiliarios. Pero claro, todos los proyectos que ya están, por así decirlo, en el pipeline, el mercado en cierto modo descuenta cuánto podrá valer eso. Entonces, sí, cotizaba muy por debajo del valor de sus activos, sí, pero obviamente hay razones también para ello. Me refiero, no son activos líquidos. Si yo tengo que vender toda mi cartera inmobiliaria, no lo voy a hacer de hoy a mañana y, bueno, si lo quiero hacer de hoy a mañana, ni de coña lo voy a hacer al precio que pienso que valen. y que todo el capital que generan tardan tiempo en desplegarlo después, y eso obviamente es incertidumbre, y obviamente los retornos que tú obtienes se cuentan cuando el capital está invertido y qué flujos te generan, ¿no? Si tardas 5 años en desplegar al 15%, pues Claro. O sea, el bueno, caso sería muy distinto si te estuviesen devolviendo el capital, ¿no? Porque hay muchos negocios inmobiliarios que al final te pagan dividendos o cualquier otra cosa. Pero claro, aquí el equipo directivo no tenía, por así decirlo, ninguna intención de devolver el capital a los accionistas. Entonces, pues bueno, ahí yo veía que era difícil que el mercado reconociese el valor teóricamente de los activos subyacentes, pero porque no había razón para reconocerlo de manera distinta a lo que había sido en los últimos 5 años. Y bueno, ese es el error número 2, que bueno, en ese tipo de situaciones creo que aplica bastante más que para otro tipo de empresas como de calidad, que simplemente puedes asumir que la durabilidad es mucho mayor que la de que nunca le va a dar crédito el mercado. Vale, este es un interesante y yo creo que es una de las lecciones más importantes que yo me he llevado en los últimos años, que es subestimar el papel del crecimiento de ingresos en los retornos a largo plazo. ¿Vale? Todo el mundo considera que los retornos a largo plazo vienen de los beneficios, ¿no? Al final, si tú creces los beneficios rápido, los retornos vienen. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene que haber un componente, bajo mi punto de vista, de crecimiento de ingresos. ¿Por qué? Por ambos motivos. Bueno, por dos motivos, yo creo. Primero, hace que la historia sea más creíble, ¿no? Si tú estás creciendo tu negocio, no solo cogiendo margen, sino también creciendo la línea de ingresos. Y el hecho de que la historia sea más creíble también hace que el mercado la vea con otros ojos y más en el mercado actual que se prima mucho que las empresas tengan buen crecimiento, ¿no? a ver, es que para mí hay algo que es primordial, y es que si una empresa no crece, voy a decir, no genera valor, no es verdad, pero eh, ese valor a lo mejor es menos sostenible en el tiempo. Claro. Si tú no creces, aunque tú aumentes beneficios aumentando el margen, pongámoslo muy básico, sí, pero va a llegar un punto en el que no puedes seguir, porque en la competencia y demás no vas a poder seguir creciendo márgenes. El crecimiento para mí es básico en cualquier inversión si inviertes en nuestro estilo de inversión, ¿eh? Obviamente, si haces value investing, puedes invertir a cambio de múltiplo, etcétera, etcétera. Pero si inviertes en empresas a largo plazo y demás, el crecimiento es básico para la generación de valor. Y Orgánico, yo aquí, crecimiento orgánico. sí, y yo aquí el error que había traído mío es Diageo, ¿vale? Diageo al final es la empresa de bebidas que tiene
Tanqueray, Guinness, Johnny Walker, bueno, un montón de bebidas, ¿vale? Entonces, yo cuando empecé a mirar la tesis en Diageo era, vale, al final puedo entender un crecimiento, puedo ver que puede haber un crecimiento de doble dígito en beneficio por acción, pero ¿cuál es el problema? Que el crecimiento de ingresos va a ser relativamente bajo, pero se va a conseguir este crecimiento mediante mejores márgenes porque se está premiumizando, es decir, están pasando a, digamos, alcohol de más calidad que pueden vender a mayores márgenes. Se está premiumizando la cartera, entonces va a haber expansión de márgenes y luego con las recompras que hagan, al final se puede llegar a doble dígito. Vamos, como tú decías antes, una de esas tesis un poco rebuscadas que al final lo mejor es decir, oye, si este negocio no puede crecer a más del 4%, pues igual lo mejor es mirar en otro sitio, ¿no? Porque necesitas hacer un poco malabares para llegar a doble dígito en el crecimiento de beneficio por acción. No sé si tú alguna vez has cometido algún error de estos similar. No tienes que decir obviamente el nombre, pero... No estoy pensando, no recientemente al menos, que yo, bueno, no, sí, he invertido en empresas que su crecimiento ha bajado mucho. Yo obviamente pienso, si las sigo teniendo, que ha sido simple, o sea, que va a volver a crecer a unos ritmos dignos. Pero ahora no me viene al menos a la cabeza una en la que se haya convertido en algo crónico. Vale. O crea ahora mismo que se ha convertido en algo crónico. Vale, ahora voy a traer el último rápido, que yo creo que también es un bastante importante, que es dejar correr a los perdedores, ¿vale? Y yo lo equiparo al famoso ya subirá. No, ya déjala que ya subirá, ya retomará máximos. Yo creo, siendo honesto, que lo que diferencia a un buen analista de negocios de un buen inversor es la ejecución, ¿no? Al final yo puedo tener la misma idea siendo analista que un buen inversor, pero el buen inversor probablemente va a maximizar esa idea mucho más que yo, ya sea porque tiene más convicción y la va a pesar más de su cartera, o ya sea porque va a entender que cuando haya fallado va a cortarla rápido, ¿vale? Porque es capaz de ver el fallo rápido. Yo creo que es clave admitir los errores pronto y pasar página, porque todo lo demás, bajo mi punto de vista, es caer un poco en la complacencia, ¿no? No, bueno, es que no pasa nada porque ha empeorado esto, pero bueno, el equipo directivo me ha dicho no sé qué. Bueno, ya, pero al final así es como llegas en la complacencia, y creo que hay mucha complacencia en el hecho de inversión a largo plazo, ¿vale? Creo que hay una... Sí. Que mucha gente simplemente dice, no, yo como soy inversor a largo plazo nunca vendo. Bueno, pues déjame decirte que la probabilidad de que cometas errores es bastante alta, y el porcentaje de empresas que van a batir al mercado es bastante baja, y que tú tengas un gran porcentaje de esas empresas en tu cartera, pues la probabilidad es muy baja. ¿Y qué significa esto? Que vas a tener que vender bastante durante tu carrera. Que no quiere decir que no seas inversor a largo plazo, no te convierte en más especulador por vender negocios. Correcto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y sí que esto yo creo que también he ido aprendiendo con el tiempo y ahora creo que lo ejerzo mucho mejor. Alguna empresa en la que estaba invertido que creo que las cosas, y de hecho que han bajado, mira, sí que hay algún ejemplo que haya bajado el crecimiento mucho más de lo que yo esperaba. No estoy seguro de si es cíclico o es simplemente ya algo crónico, pero sí que he decidido cortar, a pesar de llevarla en una caída del 30%, una cosa así, y he cortado. Y en general, todas las que he vendido en el pasado, estoy contento de haberlo hecho. Ujú. Y me ha costado porque a mí no me gusta vender y en general cuando tengo dudas sobre una posición, caso de dudas, no hago nada. Pero cuando he tomado la decisión de vender, en general ha sido una buena decisión. ¿Ves? Ese me parece otro buen ejercicio. Has vendido, a los 2 años o al año o a los 3 años puedes volver y decir, a ver qué vendí. Voy a ver qué ha pasado al final, ¿no? Y aprender un poco de eso. Y yo aquí había traído un libro, ¿vale? Aquí arriba. Voy a coger, que se llama The Art of Execution, ¿vale? Es de Lee Freeman Shore. Básicamente, lo que cuenta el libro es cómo los buenos inversores, la diferencia real no es en encontrar ideas o tener un eje, digamos, informacional, que también creo que hay, en un eje informacional por muchos datos que haya, sino en cómo ejecutan en sus ideas, ¿no? Cuando se han
digamos que cuando se han equivocado son muy rápidos en cortar empresas porque hay que tener en cuenta que, como tú has comentado, imagínate que vendes algo en un 30% de pérdida. O sea, no es solo el 30% de pérdida, es que cuanto más tiempo tengas eso en la cartera, un 30% de pérdida, significa que ese dinero no puede estar invertido en otra idea que igual te gusta mucho más. Correcto, sí. Entonces yo este libro lo recomiendo, la verdad. A mí, sinceramente, me cambió un poco el punto de vista porque yo sí que estaba un poco anclado en él. No es que no hay que nunca vender porque al final a largo plazo es como funcionan. Bueno, pues para mí este libro me ha cambiado un poco el punto de vista. Obviamente ahora no soy súper extremo de, ¡buah, me ha caído algo, lo voy a vender! Pero sí que cuando cae algo hay que ser más objetivo. De hecho, una de las cosas que comenta el libro es que si te cae algo bastante, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, si una posición te cae un 30%, o añades más o la vendes, pero no hacer nada y solo decir, no, a largo plazo ya subirá, eso es complacencia. Y me parece que igual no hay que hacer algo, pero solo el hecho de que tengas que pensar que deberías estar haciendo algo ya me parece un buen punto de partida para empezar a analizar bien lo que está pasando, ¿no? Y hay mucha gente que aboga por, oye, me cae un 30%, vendo y con la acción vendida voy a ver de verdad lo que pasa. Volvería a invertir en esta acción a este precio, entonces ya lo puedes ver un poco. Obviamente, psicológicamente muy jodido, ¿no? Porque cuando algo te ha caído un 30% no lo ves con los mismos ojos que cuando no te ha caído un 30%. Vale, pues estos son los errores que hay muchos más, obviamente, pero estos son los que he traído y ahora, Javi, nos vas a llevar, creo que a la nieve.